Ah, sí. Ahí está. No se puede agrandar más la pantalla, ¿no? Parece que es hasta ahí. No. Sí, para ver una si cerrás la parte donde dice personas. Sí, ahí. Pero sé que hay una manera de ver. Tú vas a los tres puntitos, pantalla completa. Ahí. Me parece que hay una manera de ver cuadrícula. Ah, perdí. Mosaico. Sí, porque están como... Ahí está. Ahí va. Ahí se ve más. Bueno. ¿Por qué no vamos de paso hablando y contándoles un poco, que ya están sumados, un poco este año, ¿no? De GPO? Te estaba cediendo, no. Si vos sabes lo que querés decir, porque me vas a decir a mí lo que vos querés decir. No, en realidad, lo que ya lo habíamos hablado, empezar contándoles un poco, desde este año los proyectos, ¿no? Para los que no nos conocen, si bien hay mucha gente que ya viene repetidas veces a estos encuentros y algunos más activamente formando parte del grupo, el grupo empieza a funcionar, ya va a ser 9 años. 9 años. Dentro de 10 días vamos a cumplir 9 años. Nace desde esta necesidad de poder empezar a tener espacios de encuentro en zona oeste, y a partir de esa necesidad y ese deseo de poder encontrarnos con otros, es que empezamos a compartir diferentes actividades, y bueno, algo de eso empezó a instalarse desde los talleres, los seminarios, hasta las primeras jornadas que hicimos hace ya unos cuantos años atrás, las segundas que fueron en el 2023, y el año pasado hicimos las terceras jornadas, y el año pasado, no, en el 2024, tuvimos otra propuesta para hacer también año por medio como las jornadas, que fue la Feria del Libro Psicoanalítico. Así que este año teníamos ya pensado y organizado en tener también la posibilidad de repetir esa experiencia, que nos pareció sumamente valiosa, no solamente por la posibilidad de traer los libros al oeste y acceder a una multiplicidad de libros psicoanalíticos, que los que vivimos por acá sabemos que es muy difícil encontrarlos que no sean a partir de envíos, ¿no? De compras tipo online con envío, con lo cual nos encarece mucho los costos de los libros, sino también la posibilidad de encontrarnos acá en la zona con los autores de esos libros, que también a veces resulta bastante difícil, ¿no? De tener ese diálogo y ese encuentro con los autores. Por eso la propuesta que pensamos es año por medio poder hacer esta feria, y año por medio las jornadas. El 11 y 12 de abril vamos a tener la segunda Feria del Libro. Estuvimos tratando de que empiece a circular el programa. En estos días va a estar circulando también cada una de las mesas de los autores que van a venir a compartir no solamente sus propuestas de escritura, ¿no? De sus libros, sino que este año lo que también les propusimos fue que puedan armar un espacio de diálogo con la gente local, ¿no? Entonces, en las mesas que pudimos y que las temáticas daban para incorporar a alguien de la zona que esté trabajando en esa temática, vamos a tener algún representante de la zona que los llamamos invitados al diálogo, que va a formar parte de la mesa para poner a trabajar la teoría también, ¿no? A ver que de eso de los libros también podemos enriquecernos en la práctica, y que de la práctica podemos ver la teoría y, bueno, y que se dé este intercambio. Así que... Vale aclarar que la feria es 100% presencial. Sí. No, ahí sí van a tener que moverse y acercarse. Logramos que un montón de autores vengan, crucen la General Paz y vengan al oeste, así que la invitación es para todos. Ahí sí. Va a ser presencial acá en Morón.
Porque además de los libros y de los autores, también apostamos a algo que hoy se hace a veces muy difícil de sostener y de mantener, que son estos espacios de encuentro. Y no solamente de compartir por ahí una reflexión o una idea, sino también el cafecito, ¿no? Las chicas están con el mate y unas medias lunas. La idea es que más allá de lo que nos podamos nutrir desde los autores y los libros, también de los colegas, de los amigos, de la gente que conocemos, que formamos equipos, que también nos encontremos y que tengamos esos espacios de intercambio, no solamente profesionales, sino también sociales, como para que no sea tan solitaria e individualista muchas veces nuestra profesión, ¿no? Así que apostamos a que la feria sea también un espacio de encuentro. Los esperamos a todos a que vengan y nos podamos encontrar y podamos compartir con los autores que vienen y los libros y también el poder encontrarnos y el intercambio que siempre nos enriquece. Este taller lo llamamos taller inaugural, ¿no? Porque va a arrancar no solamente el año, sino una serie de encuentros donde el trabajo que nos propusimos hacer este año, más allá de la feria, ¿no? Más allá de estas actividades, es el poder pensar en esta articulación entre síntoma, pulsión, los fenómenos que aparecen en la clínica, ¿no? Poder repensarlos no solamente en tanto síntoma como el retorno de lo reprimido, ¿no? Y aquello que Freud descubre a partir del trabajo con las histéricas, sino poder pensar en todos los fenómenos o las manifestaciones clínicas que se van presentando en la clínica de hoy. Y, bueno, poder pensar en cada una de ellas en distintos seminarios. Por eso este taller da como el puntapié para poder pensar en todos los otros seminarios que vamos a ir abordando distintos cuadros, distintas psicopatologías, ¿no? El año pasado también recorrimos un tema que era el de transferencia y contratransferencia, y a partir un poco de lo que trabajamos el año pasado y lo que inclusive fuimos hablando con los distintos colegas que participaron en las distintas actividades, una de las preguntas que surgía es, bueno, ¿qué pasa con la pulsión, ¿no? Y cómo aparece esto que a veces no queda totalmente representado a través de lo simbólico, a través de la representación, retorna, no al modo del retorno de lo reprimido, sino con otras manifestaciones. Entonces, bueno, un poco retomando la propuesta, algo de lo que quedó pendiente el año pasado, a través de trabajar la transferencia y la contratransferencia, y un poco retomando la inquietud de algunos de ustedes, es que dijimos, bueno, nos parecía que era un buen tema para recorrer a lo largo del año, ¿no? Estas cuestiones que van, por eso le dijimos más allá y más acá, ¿no? Más allá y más acá de lo representado, más allá y más acá de la formación de síntomas, más allá y más acá de esto simbólico, de lo que, como decía recién, empieza cuando Freud plantea la cuestión del psicoanálisis a partir de las histéricas, de la interpretación de los sueños y de toda esta cuestión que va más del orden de lo simbólico y de lo representacional. Sumando, sí, al MIT se siguen sumando al presencial. Me parece que hoy el clima acobardó a que nos encontremos acá presencialmente. Una de las propuestas que nos parecía interesante para empezar a pensar es en estas manifestaciones, estos fenómenos que aparecen en la clínica, cuando los podemos empezar a desarmar y desarticular, ¿con qué nos vamos encontrando? ¿No? Y entonces, a partir de ese análisis, ese desarme, ¿no? El ir como pensando y llevando esa manifestación clínica a lo más del orden metapsicológico, nos pusimos a pensar en, bueno, ¿cómo está constituido el psiquismo? ¿No? ¿Con qué elementos contamos? Y por supuesto, uno de los elementos que dan como cierta preponderancia a las ideas y a la teoría psicoanalítica es la pulsión.
¿no? Hay algo del orden pulsional que en cualquier manifestación clínica vamos a poder como desarmar, buscar, recortar, ubicar, o por lo menos así Freud creía que era viable, ¿no? Porque cuando él empieza a trabajar la pulsión, va haciendo distintas teorías, ¿no? Pulsionales, pero como para no meternos a hacer ese desarrollo minucioso, pero sí poder entender cómo para Freud la pulsión tiene que ver con no solamente ese concepto fronterizo, sino esa fuerza, esa energía que luego va a ir llamando pulsión sexual, pulsión de autoconservación, y reuniéndolas en las pulsiones de vida y pulsiones de muerte, ¿no? Y lo que va a terminar teorizando es acerca de esta mezcla y desmezcla pulsional. Cómo hay algo del orden de la sexualidad, de la vida, de ese empuje, ¿no? Que lleva a la pulsión a ir encontrando ciertas complejidades y ciertas elaboraciones, y por otro lado, esta pulsión de muerte que busca esa descarga. Y en esta mezcla es que vamos transitando la vida. Con lo cual hay algo de esa mezcla que uno podría ir recortando y delimitando en ciertas formas en que se van presentando los pacientes, desde no solamente lo que los angustia o lo que los preocupa, sino también en su vida cotidiana, como veíamos el año pasado desde la transferencia también, ¿no? Como en la transferencia algo del orden pulsional también se va a jugar. Entonces, a partir de estas ideas es que pensábamos cómo nada termina de ser, o por lo menos vamos a empezar con la pulsión, tan rígido en este sentido, si hay pulsión o no hay pulsión, ¿no? ¿Es pulsión de vida sola o es pulsión de muerte sola, ¿no? Vamos a pensarlo en esta mezcla y en esta conjunción donde posiblemente la pulsión de vida esté más presente o la pulsión de muerte está más presente, pero no por ello no hay pulsión de vida también o no hay pulsión de muerte, ¿no? En esta mezcla y en este encuentro nos vamos a encontrar con cierta heterogeneidad, ¿no? En una conjunción de ambas. Podremos preocuparnos si aparece mucho más desligada la pulsión de muerte, ¿no? Y aparece mucho más explícita. O, bueno, que no aparezca la pulsión de muerte también puede llegar a ser un problema. Pero a partir de esta idea de la mezcla, es que podemos empezar a hacer un recorrido desde Freud con ciertas ideas donde muchas de las propuestas psíquicas, ¿no? Del funcionamiento psíquico, de los conceptos que él va desarrollando, van a tener como esta conjunción donde nada es tan claro, oscuro, separado, ¿no? Sino que, por ejemplo, si tomamos las cuestiones más del orden de la representación, ¿no? De lo que tiene que ver con las inscripciones psíquicas, también en la Carta 52 nos habla de una versatilidad y una multiplicidad de formas de inscripción en el psiquismo, ¿no? Nosotros trabajamos preponderantemente con la representación palabra, y eso es lo que Freud va a trabajar con el retorno de lo reprimido, ¿no? Frente a la representación reprimida, se desplaza, se condensa, se maneja, la libido se lleva a otra representación, ¿no? Esto es todo lo que Freud va descubriendo y va trabajando, pero sobre todo sobre el final de su obra, retomando todo lo que él trabajó en la Carta 52, es que las inscripciones y las formas en que se va logrando que esto del orden simbólico, las representaciones, palabras, se constituyan, son procesos que a veces quedan a mitad de camino, ¿no? Que no siempre logran ese lugar de representación cosa o representación palabra. Y entonces él habla también de ciertas inscripciones del orden inconsciente o de signos de percepción, ¿no? Esto es lo que va a decir en la Carta 52, y que uno se puede encontrar con que en el psiquismo convivan estas diferentes inscripciones. Algo de esto va a retomar muchísimos años después, a partir de
la pulsión de muerte, la neurosis traumática, ¿no? Y aquello que no logra ser ligado, que no logra ser transcripto en representación palabra. Con lo cual, algo de esta diversidad y heterogeneidad en el psiquismo vamos a poder ir encontrando no solamente en esta mezcla pulsional, sino también en estas cuestiones representacionales. Cuando él trabaja, por ejemplo, en el yo y el ello, la constitución del yo, también va a decir que va a partir del ello y hay una zona donde confluyen, ¿no? Va a decir, hunde las raíces el yo en el ello. Entonces hay una zona donde parece que no queda del todo delimitado, y de hecho en los gráficos que él realiza queda como cierta ligazón, y lo mismo pasa con el superyo, ¿no? Entonces nos parecía interesante pensar en esta heterogeneidad que ya desde Freud se puede leer y se puede recortar, inclusive dependiendo de los conceptos, ¿no? Y de las ideas que él fue como desarrollando y describiendo. Algo de todo esto fue recuperado por varios autores, ¿no? Posteriores, y fue desarrollado, que nos parecía como interesante para poder hacer una lectura sobre, en realidad, lo que nos preocupa, que es, bueno, ¿qué hacemos cuando un paciente viene a la clínica y no lo podemos encuadrar demasiado claro? Entonces, un poco la propuesta es, bueno, a ver, antes de encuadrarlo y de cerrarlo y que quede rígido en un modo de funcionamiento, ¿qué pasa si empezamos a abrir el juego a cierta confluencia o ciertos mix, ¿no? Mezclas de formas de convivir, ¿no? En el psiquismo. Sí. Este es, por supuesto, el recorrido que hace Mercedes de Freud, es como cómo encontrar en Freud algo de esta heterogeneidad y también de la coexistencia, ¿no? Digo, me parece que otra de las cuestiones que nos sirve para incluir no es que es una cosa o la otra, sino que están las dos cosas, ¿no? En esta cuestión de la mezcla y desmezcla que traía recién, aparece también esta cuestión de la coexistencia, ¿no? No es una cosa o la otra, sino que están las dos cosas a la vez. Entonces, al hablar de coexistencia, inevitablemente tenemos que hablar de predominio. Esta es una lógica que retoman muchos autores, sobre todo ha recorrido bastante lo que se considera un psicoanálisis contemporáneo, una línea de autores contemporáneos. Si lo rastreamos un poco más hacia los post-freudianos, antes de estos del psicoanálisis contemporáneo, hay algo de la escuela inglesa que ya trae la coexistencia y el predominio, tanto Melanie Klein como Bion, piensan en coexistencia de funcionamientos, piensan en patología a la forma del predominio y no tanto de lo estructural, de una cosa o la otra, ¿no? No es que o hay síntoma y formación de compromiso o hay descarga directa, sino que aparece algo ahí de la coexistencia y de esto, de la heterogeneidad y de la coexistencia de funcionamientos, que por supuesto, lejos de hacernos las cosas más fáciles, nos las complican, porque tenemos que escuchar y pensar al paciente desde distintos lugares. Inclusive en una misma sesión vamos a tener pacientes con ciertas producciones más simbólicas, pero lo que no significa que también no haya en la misma sesión y hasta en la misma forma ciertas cuestiones de descarga, ¿no? Inclusive en el lenguaje. El lenguaje, cuando hablamos, no todas las palabras tienen el mismo estatuto simbólico. Y también cuando hablamos hay algo de descarga. Freud también habla de la catexia, ¿no? Sí, la descarga por la descarga de catexia a través ¿no? del hablar, también hay algo ahí que se descarga de lo pulsional. No solo que se descarga a partir de la representación de esa palabra, sino en esta cuestión de la abreacción, ¿no? De la descarga por esta cuestión. Para eso, y como para no hacerlo largo, la idea, hoy como trabajábamos, es un taller inaugural, la idea es presentar la temática y, para no perdernos la cuestión del taller, es poder articularlo. Para eso vamos a recortar algunas viñetas y algunas escenas de series conocidas por todos nosotros, en donde vamos a tratar de jugar un poco con esto. Pero antes de eso,
yo tomé un pequeño recorrido de un libro de Rubén Zuckerfeld que se llama Procesos Terciarios, porque a mí, él retoma esta cuestión y hace como un recorrido por todos los autores, como haciendo un poco la mención de todos los autores que piensan en parte esta coexistencia y este predominio, y que me parece que es interesante para que cada uno desde los autores de referencia que tiene, por ahí algo empieza a escuchar que, esto no es algo tan novedoso, sino que distintos autores lo van comentando, lo van pensando de distinta manera. Zuckerfeld, en este libro y en realidad en varios de sus artículos, un poco él plantea en diálogo con Green y en diálogo con autores que piensan un poco esta cuestión del psicoanálisis contemporáneo, es que va a plantear la tercera tópica, ¿no? ¿Se acuerdan? La primera tópica tiene que ver con consciente, inconsciente y preconsciente. La segunda tópica, cuando Freud incluye el yo, el ello y el superyo. Y lo que él plantea es que en el esquema del psicoanálisis hay indicios para pensar una tercera tópica que lo que cree Rubén es que bueno, el esquema del psicoanálisis es casi una de las últimas obras que Freud escribe, que no le dio el tiempo de vida para repensar esta tercera tópica. Entonces dice, yo no le voy a hacer decir a Freud cosas que él no dijo, pero los indicios que él fue dejando me hacen pensar en poder incluir en una tercera tópica algo de esta coexistencia y esta heterogeneidad. Es el primer capítulo de este libro que a los que quieran nos pueden escribir y se los podemos compartir. Porque de hecho Rubén tiene como esta generosidad siempre de compartir este primer capítulo, circula por muchos lugares, porque es donde condensa, ¿no? En ese primer capítulo algo de esta idea, de esta tercer tópica. Y que me parece que es como una muy buena síntesis que si nos sirve de disparador para después como empezar a pensar y empezar a jugar un poco con estas cuestiones, ¿no? Cuando él va a hablar de la tercera tópica, va a incluir, así como todos conocemos el inconsciente producto de lo reprimido, va a hablar de un inconsciente escindido. Entonces va a incluir, junto a la represión, otro mecanismo estructurante para él, que es la escisión. La escisión va también a ubicar y a reordenar el psiquismo, entonces va a funcionar la represión y la escisión como dos mecanismos defensivos, pero también constitutivos del aparato psíquico. Justamente, el retorno de lo reprimido va a ser lo que venga de este inconsciente reprimido, y lo que provenga de este inconsciente escindido no va a tener las características de este retorno de lo reprimido, de esto representacional, sino que va a venir de otra manera. Y acá es donde él hace como un recorrido por esta otra forma que van nombrando distintos autores. El nombre del autor. Rubén Zuckerfeld. Con Z. Zuckerfeld. Bueno, vuelvo a esta cuestión. Él va haciendo como un poquito la historia. Yo, ya Mercedes hizo un poco el recorrido desde Freud, y él arranca con Freud, pero sí me parece que es lo interesante, él plantea la cuestión de las neurosis actuales y las neurosis, las neurosis de defensa, ¿no? Él dice, en los inicios de los estudios psicopatológicos, Freud planteó con toda claridad que en estas neurosis de transferencia existía un núcleo de neurosis actual. Es decir, en toda manifestación de alta jerarquía simbólica hay algo inadmisible a la simbolización. Es decir, algo no interpretable en el sentido de no descifrable porque nunca se cifró. Entonces, fíjense cómo Zuckerfeld ubica ya en el texto de las neurosis actuales, es de 1800, acá no, 1867. Es antes de interpretación de los sueños. Antes de interpretación de los sueños. Bueno, y él va diciendo cómo después esto lo retoma en más allá, con la compulsión a la repetición, y cuando Freud empieza a hablar del inconsciente reprimido y de ese inconsciente que no es reprimido, ¿no? Que no tiene que ver con el producto de lo reprimido. Zuckerfeld dice, en todo acto psíquico, en todo producto de la subjetividad y en una misma construcción conviven constantemente el enmascaramiento represivo,
y la eficacia de lo no representable, asociado a la pregnancia inevitable del narcisismo tanático, ¿no? De esto tanático, de esto de la pulsión, de cómo aparece ahí lo representado, pero también eso no representado, ¿no? Por eso él propone pensar la escisión no como un mecanismo de defensa solamente, sino como un mecanismo estructurante y universal, solidario a la represión primaria, ¿no? Por eso yo les decía, hay algo de esto también que uno puede ubicar en autores post-freudianos como en Klein. Para Klein también la escisión es uno de los mecanismos que ordena el psiquismo, es uno de los mecanismos psíquicos más tempranos, mucho antes a la represión, y que lo que hace es empezar como a ordenar el psiquismo en bueno y malo para Klein, pero que es lo que va empezando a marcar algo de este orden de... Sí, cuando Freud trabaja en la introducción del narcisismo y plantea el yo del placer purificado, ¿no? Y cuando dice lo bueno es mío y lo malo se expulsa, ese mecanismo es justamente esa escisión constitutiva, ¿no? Este primer esbozo de yo no yo, donde lo no yo es lo negativo, es lo malo, es el dolor de panza por el hambre y la teta que me alimenta, es el yo, ese mecanismo tan primitivo y tan originario es aquello que permite que algo de ese yo empiece a constituirse. Por supuesto que va a necesitar, ¿no?, varias vueltas y varias cuestiones más, pero ese es el primer mecanismo de escisión, donde algo que podría formar parte del yo deja de ser, ¿no?, o de esa subjetividad, ¿no?, de ese bebé, deja de recibirlo como propio para expulsarlo y no reconocerlo como propio, ¿no? Freud ahí va a hablar del yo placer purificado. Y hay algo del mecanismo de la escisión que él vuelve a retomar en el esquema de psicoanálisis y lo amplía más allá del fetichismo. Si bien Freud lo ubica la escisión como este mecanismo propio de la perversión, luego lo amplía y va más allá de la perversión, ¿no? Bueno, justamente Superfeld hace como ese recorrido rescatando estas cuestiones de Freud. Con la tercera tópica, lo que va a intentar Superfeld es como articular, él dice estos tres dinamismos, ¿no? El clásico de la represión, dice, que determina qué accede y cómo a la conciencia, la escisión, ¿no?, como este otro mecanismo mucho más drástico que la represión, que va a determinar el predominio en la percepción de aquello expresable en el orden de la palabra o aquello inefable, propio del orden somático y del acto. Y finalmente, él ubica los procesos terciarios que van a tener que ver con eso que permite la articulación entre lo representado y lo no representado. Por eso muchas veces parte de nuestras intervenciones van a tener que apuntar a generar algo de esta terceridad y de estos procesos terciarios que permitan generar un mayor recurso simbólico, sabiendo que nunca vamos a prescindir de eso somático y de eso funcional y de ese otro que va más allá de la representación, ¿no? Él dice, no se trata aquí solo de cifrar, ¿no?, sino de crear, de inventar un sentido, de crear una narrativa verosímil y compartida, que es posible solo en transferencia con un vínculo significativo. Esta cuestión de muchas veces cómo nuestras intervenciones no tienen que ver solo con lo interpretable, con develar ese sentido oculto, sino con crear sentido, ¿no?, con que haya algo ahí de ese sentido que se pueda crear justamente en el vínculo con otro, ¿no?, cuando ahí hay algo de esa construcción de psiquismo. Bueno, para hacer como les había prometido, me fui por las ramas, siempre me suele pasar, les había prometido ir nombrando como los distintos autores que trae Superfeld que van como nombrando algo de esto. Bueno, él hace primero la cuestión desde Freud, que ya lo hablamos, pero después habla de Laplanche con el inconsciente enclavado, Rousseau-Lyon con el inconsciente ante represión. Bueno, cuando Green, ¿no?, habla de la escisión y habla de todo esto de lo negativo y habla de lo no representado, Green ha teorizado muchísimo sobre lo representado y lo no representado, habla del modelo del sueño como aquello de lo representado, del desciframiento, la interpretación de los sueños está basada en eso, pero también habla del modelo del acto, de eso no representado, ¿no?
Estos serían como dentro de los autores franceses. Dentro de los autores ingleses, yo les había hablado de Klein, Zuckerberg no le incluye a Klein, yo creo que Klein cuando habla de la posición esquizoparanoide y la posición depresiva y cómo ella habla de esta coexistencia y de estos funcionamientos por coexistencia, hay algo de esto, por supuesto, no tan desarrollado como los desarrollos posteriores, pero hay algo de esta coexistencia que está. En Bion, cuando habla de la parte psicótica y no psicótica de la personalidad que coexisten en todos nosotros, Zuckerberg rescata de Bion cuando Bion habla de los elementos beta, como estas cuestiones que no terminan de poder llegar a ser representación palabra y no pueden llegar a ser palabra. En Winnicott, el terror al derrumbe, cuando Winnicott teoriza sobre todo este terror al derrumbe, a ese signo de la no huella. Él ubica lo real en Lacan, en este punto de lo inadmisible al lenguaje, lo originario y lo pictogramático en Pierre Granier, el trato de lo imposible y la histeria arcaica en Dougal, la escisión esencial en Mouzin, los dinamismos paralelos en Pierre Martí, lo no representado y la negatividad en Caes, la delegación de lo no figurable en Botella, la idea de lo prepsíquico y el trabajo de lo meticulativo en Grimm, lo sabido no pensado en Bolas y el inconsciente originario en Bleichmer, ¿no? Como para nombrar como las distintas maneras de estos autores que han pensado eso no representado, ¿no? Y rescata unas teorizaciones de Cabré que ubican en Ferenczi algo también, Ferenczi, discípulo de Freud, coetáneo de Freud, cita a Ferenczi, dice, además de la función tradicional del sueño, de realización de deseos, la otra función del sueño sería la de crear imágenes que pudieran calmar el vacío de la no representación, ¿no? O como acá también Ferenczi trae esto de lo no representado y la importancia de crear imágenes que le den posibilidad de representación a algo de eso no representado, que uno podría pensar que tiene que ver con el orden de lo pulsional, de lo somático, de eso que no termina de poder ser representado y por lo tanto no termina de poder ser comunicado vía la palabra, ¿no? Sí, que creo que, como hablábamos antes, en esta heterogeneidad, también desde cualquier autor uno puede leer cómo la palabra no puede decir todo, ¿no? Que hay algo que va a ir más allá de eso que se puede decir, y eso que queda como resto no es que es algo que queda como en el tacho de basura que cierro la bolsa y ya está, ¿no? Y desaparece, sino que queda en el psiquismo produciendo ciertos efectos. No, por supuesto que no todos vamos a tener las mismas posibilidades de lo que podemos decir y lo que no decimos, ¿no? Y además, lo que también pensábamos cuando preparábamos el taller con Laura es, por más que cada uno de nosotros tenga, ¿no? Como su mundo representacional y su capacidad simbólica y su capacidad no representacional, también hay momentos en la vida personal, hay circunstancias que a veces uno cuenta con más recursos y a veces con menos recursos, ¿no? Entonces, nos parecía interesante no solamente poder pensar esta heterogeneidad y estas dos formas de presentación psíquica, ¿no? Y de constitución del psiquismo, no solamente por aquello que uno puede recibir en determinado momento de un paciente, sino también poder hacer ese diagnóstico situacional, ¿no? Si esto que le está pasando tiene que ver con un momento X de su vida, porque justo pasó tal situación o se encontró ante tal situación, que tal vez le está exigiendo psíquicamente algo que no puede responder, o si realmente, bueno, estos son sus recursos, ¿no? Y no importa la situación especial o distinta con la que se encuentre, estos son los recursos. Entonces creo que también es interesante para pensarlo, no solamente transversalmente en su vida, sino circunstancialmente, ¿no? Bueno, con qué cada uno de nosotros contamos en este momento. Sí, que pensaba, y esto tiene que ver por ahí con cuestiones individuales y también con cuestiones contextuales, ¿no?
pensaba, así como para hacer un ejemplo, la adolescencia, ¿no? La pubertad es un momento en donde aparece como una cuestión de un exceso pulsional que, bueno, hay que ver ahí con cuánto psiquismo y con cuánto podemos responder a eso o no, pero también situaciones ambientales, situaciones contextuales, ¿no? Situaciones de crisis, situaciones externas que también ponen en jaque, ¿no? el psiquismo de cada uno de nosotros. Última cuestión que menciono de Zuckerberg como para ir a pensar en la cuestión de la psicopatología, retomando esto, así después vamos a pensarlo a partir de estas viñetas que recortamos. Cuando él plantea la tercera tópica, o sobre todo esta cuestión del inconsciente escindido, este inconsciente de lo no representado, él dice, implica reformular la posición psicoanalítica frente a la patología, ¿no? Y el modo de pensar, que en todo síntoma hay algo inefable, y en todo lo inarrable hay algo de sintomático. A ver, en todo lo representado hay algo de irrepresentado, y en todo lo no representado hay algo de representado, hay algo de lo simbólico, ¿no? Y el analista tiene que lidiar siempre, simultáneamente, con el conflicto y con el déficit, ¿no? Con el conflicto producto de esto sintomático, de esta formación de compromiso, y con el déficit producto de este exceso pulsional. En este sentido, él dice, las clínicas del devalimiento, de los excesos, del acto, las toxicidades, no serían ni bordes ni límites. Él acá cuestiona las teorías en relación a las patologías limítrofes o fronterizas, porque él dice, eso no es la excepción, sino que es la regla. En todos nosotros hay algo de eso. Entonces, no estaríamos hablando de bordes ni de límites, sino que, aunque no lo veamos, la carencia y el acto siempre están en cualquier expresión neurótica. El deseo y sus vicisitudes se infiltran también en las llamadas patologías no neuróticas, ¿no? Para plantear algo de esta cuestión de lo heterogéneo y de la coexistencia de funcionamientos. Por eso una frase que me parece que resume todo lo que estamos diciendo. Dice, en toda presentación clínica es posible determinar lo que proviene del orden de lo reprimido y lo que proviene de eso escindido. De esas particulares combinatorias es de donde va a surgir la patología, ¿no? De cuánto en determinada manifestación clínica va a tener de simbólico y cuánta va a tener de descarga, ¿no? Me parece que es como interesante para pensar las propuestas clínicas, para pensar también nuestro trabajo, ¿no? Sí, me acordaba, volviendo a Freud, los orígenes, ¿no? Cuando Freud trabaja los sueños, plantea un punto, ¿no? Donde ya no se cortan las asociaciones, al cual llama el ombligo del sueño, ¿no? Entonces ahí creo que también queda en evidencia como algo de lo que queda implícito en el sueño tiene que ver con esto que no es posible de ser interpretado, dicho, ¿no? Ahí se cortan las asociaciones y por lo tanto las interpretaciones. No sé si hay alguna pregunta acá o allá, algún comentario que quieran hacer. Es pesado todo esto, porque es como mucho y como les decíamos, bueno, la idea es abrir un poco el juego a que cada uno después también pueda empezar a buscar, ¿no? A partir de estos autores, por ejemplo, que plantea Zuckerberg, ¿no? Que puedan empezar a investigar y a curiosear a ver qué es lo que dicen estos autores, pero bueno, más allá de que, por supuesto, no, tampoco acá vamos a decir todo, ¿no? De todo esto, por lo menos, si queda más o menos claro algo de esta heterogeneidad. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. Bueno, ¿nos siguieron? ¿Pudieron seguirnos? Sí, chicas, pensaba un poco en esta idea que se va delineando pensando en esto de los bordes, de las patologías de borde,
de lo que también se llama fronterizo, ¿no? Que lo que se empieza como a dibujar en estos distintos autores es un borde poroso, podríamos pensar, ¿no? O difuso, donde realmente no es tan así, no hay una cuestión tan rígida, ¿no? Y actualmente ¿no? Lo que nos encontramos mucho más asiduamente hoy en la clínica, ¿no? Lo podemos ver más. Me quedé pensando, justo hoy estaba trabajando algo desde Lacan, en lo real, ¿no? Como lo pensaba desde ahí también, ¿no? Como el advenimiento a lo real o cómo estas cuestiones también tienen que ver con ese real que no se inscribe, no se puede nombrar, pero que está ahí, ¿no? Como el ombligo del sueño, como digo, las distintas formas de nombrarlo también, digo, aparece así, ¿no? Pensaba, esta cuestión que irrumpe, ¿no? Sí, por eso yo les traía, me parecía que súper hablar de cómo los distintos autores van nombrando algo de esto, me parece que ayuda a que cada uno lo vaya pensando por ahí desde sus autores de referencia, desde su marco de referencia, ¿no? Cómo hay algo de esta heterogeneidad y esta coexistencia, que es lo que nos trae la clínica, ¿no? A veces como la pregunta que uno escucha y que muchas veces tenemos en las soluciones, bueno, pero ¿desde qué estructura estamos hablando? Pero ¿y este paciente? ¿Desde dónde lo ven? ¿No? Y a veces que justamente lo que nos trae la clínica es esto de lo complejo, ¿no? Un paciente que por lo menos parece, a veces se presenta muy simbólico, hace como todo un trabajo muy simbólico y uno dice, wow, y de pronto se manda una actuación o aparece alguna cuestión, y dice, ¿y esto de dónde vino, no? Por supuesto, si lo pensamos en predominio, hay pacientes que uno podría incluir como más actuadores, pero también esos pacientes más actuadores, hay momentos en donde funcionan muy bien desde lo simbólico. Entonces, bueno, me parece que a veces uno necesita separar, ¿no? En blanco y negro para pensar, pero después la clínica nos trae como tantos grises bueno, que creo que es como el desafío. Y yo creo que este es el desafío con el que se fueron encontrando muchos autores, inclusive Freud, ¿no? Empieza como a tratar de ordenar y después va encontrándose con eso y que, bueno, por eso creo que en algún punto cuando Zuckerberg dice, bueno, no estamos hablando de los bordes o de los fronterizos, sino que esto es la generalidad, es que empieza a pensarse primero como una excepción, y por eso se habla de borde, de fronterizo, y cada vez que empezamos a estudiar más eso, nos damos cuenta que cada vez son más pacientes los que padecen de cuestiones fronterizas o de border que aquellos puros y exclusivos, ¿no? Bueno, ¿quieren que pasemos al primer video para ver si jugamos un poco con estas ideas y podemos pensarlas en una situación ficticia, porque no va a ser real, por supuesto, pero por lo menos tener la posibilidad de pensarla. Esperen que, ahí está. A ver, ahora viene el desafío de que se pueda ver lo que nosotros vemos, que ustedes escuchen todo. todo. Si no, A ver, ¿ustedes ven? Allá en el Meet, ¿pueden ver la imagen? Sí, bueno. Bien. Ahora ponemos play y esperemos que se escuche. Bueno, acá, miren que ahí volvimos. ¿Nos escuchan ahí? ¿Sí? ¿Pudieron verla? ¿Sí? Bueno, ¿con qué nos encontramos acá? ¿Qué podemos pensar de este recorte? Acá incluimos además a una psicóloga, ¿no? Que hace una intervención, también podemos después pensar eso, qué piensan de esa intervención. A ver, ¿quién se anima?
Yo te voy a dar paso al micrófono. Por lo menos la que quede por acá para escuchar. La escena en la que se tira al piso, ¿no? Digo, y creo que como digo, es la histérica, es la histérica, ¿no? Digo, teniendo un ataque de epilepsia, digo, según la época y según las representaciones que puedan haber. Pensaba en esto por ahí a raíz de lo que veníamos hablando, ¿no? Digo, un poco como, qué nombre ha tenido, de acuerdo a lo que hemos ido leyendo, digo, y de acuerdo a la época, ¿no? Pero digo, la veía ahí convulsionando en el pasto, ¿no? Y después recordándolo como le picaba la tela, y pensaba un poco en esto, ¿no? Digo, en esto que decían hace un rato de la coexistencia, y cómo en este preciso momento, capaz que uno puede decir, bueno, ese está acá, ¿no? Digo, hay algo de esto incontrolable, indecible, pero que también se puede armar. Digo, pensaba al principio también cuál puede ser la utilidad clínica de discriminar estas dos cuestiones, ¿no? Porque digo, estamos muy acostumbrados por ahí a lo mejor al quedarnos con lo que predomina y a lo mejor guiar las intervenciones a esos lugares, pero se me ocurre esto, ¿no? Digo, ¿cuál podría ser la utilidad de tener en cuenta la coexistencia? O de tener en cuenta, ¿no? Digo, esa otra cosa que no predomina tanto, pero que está y que tiene efectos, ¿no? Sacar el micrófono. Sí. A ver, por acá, por el MIT, ¿quién tiene A mí bueno, buenas tardes a todos. Antes. A mí me da esta sensación, ¿no? Cuando el novio empieza a hablar de todo esto y ella empieza con el síntoma, ¿no? Que empieza a rascarse, a rascarse, a rascarse, quiere salir desesperadamente, y bueno, sale, se tira al pasto, no le para la picazón, pero le logra decir a la hermana que en definitiva ella no quería todo eso que estaba escuchando. No quería pertenecer a ese lugar, a esa familia. Bastante particular, ¿no? Todos se llamaban Daniel, todos vivían ahí a 2 terrenos uno del otro, bueno. Y ella puede poner en palabras eso que le estaba pasando. Pero después, cuando está con su psicóloga, ya no me acuerdo, yo porque hace rato que la vi, no me acuerdo si después lo dice, calculo que lo debe decir. Pero en ese primer momento, sí insistiendo que era el vestido el que le producía eso, no la idea de verse en esa familia, que era lo que no quería, ¿no? Era como que en la sesión no pudo poner en palabras lo que sí le pudo decir a la hermana, ¿no? Sí, es interesante esto que traes, Juan, porque cómo aparece ahí, cómo uno ve ahí en acto algo, ¿no? De la represión, ¿no? Y de esta cuestión que puede llegar a decir algo, pero fíjense cómo la palabra no alcanza, ¿no? Le puede decir a la hermana, me tengo que ir de acá, pero tiene que salir corriendo, el cuerpo se brota, ¿no? Justamente Vicky tiene esta particularidad, ¿no? Digo, de que uno no sabe hasta dónde está bueno, hasta dónde es una histeria de conversión y hasta dónde está la descarga pulsional. Digo, es excelente para poder pensar justamente esto. Digo, acá hay una síntesis hermosa, porque digo, esa cosa, esa dualidad, pero digo, me quedé enganchada con esa imagen en la que está convulsionando en el pasto, por es que se está rascando. Después convulsiona, ¿no? Digo, entonces, toda la serie, yo creo que todos la miramos, no zafó nadie. Es esto, digo, siempre uno por ahí se deja llevar por la ficción, pero no puede. Luego te pones a pensar hasta dónde es un misterio de conversión y hasta dónde es una descarga funcional lo que aparece ahí, ¿no? Digo, bueno, por eso por ahí la propuesta, y a propósito empezamos como por este recorte, porque justamente son las dos cosas, ¿no? Claro. Hay algo de lo simbólico ahí, pero también hay algo de la descarga. Y cómo, fíjense, frente al mismo hecho, tomando esto que traía Juan, en 2 momentos distintos puede llegar a decirlo, y después en la sesión con la psicóloga pasó tiempo y vuelve a quedar solo, es el vestido, ¿no? Vuelve ahí otra vez a actuar la represión y a decir, no es que no quiero esto, ¿no? Me parece como interesante para que entendamos nosotros la complejidad también, ¿no?
y cómo hay que intervenir a partir de eso, ¿no? Que hay que desarmar un poquito más. O que hay que armar. O que hay que armar. Pero hay algo de esta terceridad, porque- de este nuevo sentido, ¿no? Que decía, porque pensaba en eso también, digo, ¿qué diferencia hay entre una interpretación y algo de esto de lo tercera, eso de la tercera tópica de lo tercero, los productos terciarios. Y pensaba, Sí, Mercedes. pensaba también que hay algo que queda, que el cuerpo dice, ¿no? Que queda dicho a través del cuerpo, ¿no? Sí, la que no hay palabra, eso sí. Que no hay palabra, digo, no, pero hay una forma de decir del cuerpo, ¿no? Sí, pensábamos, no es casual que sea la piel, ¿no? La que se brota. Claro. Y que en un momento donde parece que todo es igual, todo es en ese clan, ¿no? Todo es indiscriminado, algo de esta piel, de ese lugar fronterizo, ¿no? De discriminación con el ambiente y el cuerpo, sea el que se brote. Pensaba en esto que traía Marcela, bueno, hay algo del cuerpo que habla, que obviamente ella no puede leer en ese momento que está hablando el cuerpo, pero que es una expresión que uno podría decir, bueno, sí, tiene su cuerpo cierta tendencia a producir alergia y que es justo, pero bueno, ahí tal vez hay que construir algo de eso que muchas veces nos puede pasar, ¿no? De verlo como muy claramente, como, bueno, pero era obvio que esto está hablando de ese rechazo o esa picazón a este encierro, y sin embargo, bueno, parece que ella solamente se puede angustiar y decir, sácame de acá, y después con la analista no decir nada. Hay un punto también que me parece, en cuanto a esto que estás diciendo, que Vicky le dice en un momento, no puedo respirar, y justamente iba a entrar una familia que era bastante asfixiante, ¿no? Porque no había tipo de elección alguna y todos se tenían que llamar Daniel, todos tenían que vivir en un lote uno al lado del otro, en el mismo country. Claramente me parece todos iban a veranear a la cabaña de luna de miel, a la cabaña de Bariloche, o sea, era una familia asfixiante, ¿no? Y ella dice, no puedo respirar, sacame de este lugar, ¿no? Creo que a veces lo interesante para pensar, ¿no? A partir de esto que recorta Juan José, es eso que por ahí nosotros podemos decirlo y poner palabras y que hasta parece obvio, ¿no? Como es una familia asfixiante, por ejemplo, ¿no? Como darle ese sentido. Si realmente Vicky puede darle ese sentido en ese momento, ¿no? O como decía Marcela, bueno, en ese momento el cuerpo es el que reacciona y que tal vez haya que construir ese sentido de la familia asfixiante. Claro. Y que en apariencia nos confunde, pero ¿se da cuenta que es asfixiante? ¿Tiene como conciencia de esto o no? Y retomo lo que decía Laura, como esto es muchas veces la presentación clínica de los pacientes, que uno no sabe muy bien hasta dónde tienen esta posibilidad de haber hecho esa construcción simbólica, ¿no? Y darle como esa metáfora a partir de, qué es lo que provoca, o bueno, este es el trabajo primero que hay que hacer con esa persona. Ahí ¿no? vuelvo a esta pregunta anterior. Ahí, en ese ejemplo. ¿Hasta dónde es interpretación y hasta dónde es algo de esto? Construcción. ¿No? Esta construcción, digo, ¿hasta dónde él no podía respirar y asfixia? ¿No? Digo, ¿hasta dónde hasta dónde eso es una construcción y hasta dónde es una interpretación? Bueno, yo creo que es lo que hace la psicóloga cuando le dice, te lo quería sacar, ¿no? Y ella le dice, ¿dónde estás? Sí, ¿de qué te estoy hablando? Bueno, claramente me parece que ahí es donde ella no puede metaforizar, ¿no? Entonces, si ella no puede metaforizar, ¿qué le está diciendo la psicóloga con el te lo quería sacar? Es que no puede develar ese contenido inconsciente, ¿no? Hay algo ahí que, o por exceso de represión, o porque todavía no está construido, ¿no? Esta idea simbólica puesta que pueda devenir
como ese contenido inconsciente, ¿no? Que no se pueda develar, porque como nos decía Zuckerberg, no hay que develar, ¿no? Por ahí, esto es de otro lugar, pero ir directamente a lo que pasa en el cuerpo y decir, bueno, ahí está tu cuerpo resolviendo por vos, ¿no? Tratando de resolver la situación. Eso. Como un primer Por pasito, ese- claro. por ese lado, Sí, ¿no? y yo pensaba también en el trabajo con el paciente, Claro. tiene que ir viendo hasta dónde lo que decimos puede ser escuchado y hasta dónde no, ¿no? Digo, me parece que hay algo, por eso yo quería retomar esto que vos veas, bueno, ¿cuál es cómo hacemos, ¿no? La utilidad de esto. Bueno, me parece que primero está bueno que nosotros podamos entender que hay algo que para nosotros es tan obvio, justamente por los mecanismos propios de defensa con que todos nos manejamos, muy para los pacientes eso no es tan obvio, ¿no? Y por ahí lo que fue obvio en un momento y lo pudo nombrar, como traía Juan José, ahí le pudo decir a la hermana, sacame de acá, no quiero esta familia, unos días después, en la sesión con la psicóloga, eso no lo puede decir. Yo pensaba, en una serie tenemos como esa posibilidad, ¿no? Vemos, y aparte hacen como muy bien el juego para mostrarnos. Nosotros al paciente solo lo tenemos en la sesión que no sabemos si en algún momento pudo huir, ¿no? Digo, estas cuestiones que, como muchas veces pasa con los sueños, ¿no? Uno se despierta y dice, wow, este sueño. Después la represión, eso que fue maravilloso y que descubrimos en un sueño, 3 horas después, ¿qué era lo que había soñado? ¿No? Pero estas cuestiones son con las que tenemos que lidiar todo el tiempo con los pacientes. Por eso también yo pensaba, ¿no? Y las escuchaba y pensaba en esto de tantas veces nos encontramos con los pacientes diciendo, interpretando, hablando, construyendo, 1, 2, 3. Si esto yo ya lo trabajé, ¿no? Pero me parece que lo que tenemos que es interesante pensar es que nunca alcanza una vez, porque se llega una vez y vuelve otra vez a tomar distancia, y vuelve, es como, ¿no? Vamos acercando el bochín y se vuelve a alejar, y me parece que esto también habla de nuestro trabajo, de que muchas veces es una y otra vez sobre lo mismo, ¿no? Pensaba en la frase de Freud, algo que no cesa de no inscribirse, ¿no? Que hay algo ahí. Y que parece que sí, y después no, ¿no? Y que va y viene, ¿no? Este va y viene de ir acercándonos, ir alejándonos de eso. Pasamos a la otra serie porque ahí vamos a tener como un poquito más largo y bueno, nos parecía muy rica ya, en el taller anterior nos había quedado afuera, así que queremos... Le tenemos miedo a los Sopranos, dejarlos afuera que se enojen con nosotras, así que esta vuelta no lo dejemos afuera. A ver ahora si lo ven. Por ahora no hay palabra ni nada, así que bueno, cuando empiecen a hablar esperemos. Mr. Soprano? ¿Se escucha en el mic? Have a seat. My understanding from Dr. Cusimano, your family physician, is that you collapsed, possibly a panic attack. You were unable to breathe. They said it was a panic attack. Of course, all the blood work and the neurological work came back negative. Nay sent me here. You don't agree that you had a panic attack? How are you feeling now? Good. Fine. Back at work. What line of work are you in? Waste management consultant. Look, it's impossible for me to talk to a psychiatrist.
Any thoughts at all on why you blacked out? I don't know. Stress, maybe. About what? I don't know. The morning of the day I got sick, I've been thinking. It's good to be in something from the ground floor. I came too late for that. I know. But lately, I'm getting the feeling that I came in at the end. The best is over. Many Americans, I think, feel that way. I think about my father. He never reached the heights like me. But in a lot of ways, he had it better. He had his people. They had their standards. They had pride. Today, what do we got? Did you have these feelings of loss more acutely in the hours before you collapsed? I don't know. A couple months before, these two wild ducks landed in my pool. It was amazing. They're from Canada or someplace, and it was mating season. They had some ducklings. Listen, if you don't like that ramp, I'll build you another one. Maybe it's the wood. Hey, kids, come here. Come here, they're trying to fly. Come here, the babies, they're trying to fly. Look, they're trying to fly.